Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Primero, queremos agradecer su participación en esta actividad, bajo una modalidad que día a día se hace más común en nuestro quehacer diario. Antes de comenzar a escuchar al primer expositor, les comento que esta iniciativa se crea bajo el contexto actual que estamos viviendo y enfrentando a nivel mundial. Hoy nos ataca una enfermedad totalmente desconocida, una enfermedad que no discrimina ninguna condición social, económica o política. Es por ello que como Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío tenemos la convicción de que nuestros académicos que se dedican al área de la investigación también tienen algo que decir con respecto al comportamiento de este desconocido virus. La ciencia tiene varias especialidades. Una de ellas es la estadística. Esta rama nos permite realizar estudios de comparación, cruzar variables que pueden influenciar en las tasas de contagio y o mortalidad, como también puede hablar de algunas proyecciones de evolución. Dicho esto, para comenzar, dejo con ustedes al doctor Manuel González Navarrete, docente y académico de la Escuela de Ingeniería Estadística de la Universidad del Biobío. El doctor González se especializa en probabilidades y evoluciones estocásticas y en el día de hoy nos va a hablar de la evolución del virus, datos y proyecciones. Su exposición tiene un tiempo de duración de 60 minutos, luego de eso viene el ítem de consultas, para ello disponemos de 30 minutos más. Quienes quieran hacer preguntas o decir alguna observación con respecto a la presentación, las indicaciones de cómo hacerlo las enviaremos a través del chat. Dejo con ustedes a Manuel González. Bienvenido. Ok, hola a todos, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien, veo mucha gente conectada, es una gran noticia. 116 participantes en Zoom. Espero también que haya gente acompañando en Facebook Live. Bueno, antes de comenzar, obviamente, quisiera agradecer primero a los chicos del equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencia. Esta idea nace de ellos y agradezco el esfuerzo, todo el trabajo técnico que han hecho, la difusión y hacer posible esta misma instancia, ¿cierto?, de estar transmitiendo en vivo y poder nosotros como académicos, desde nuestras especialidades, aportar a esto, a esta situación que estamos viviendo y que obviamente nos tiene a todos preocupados. También aprovecho de agradecer aquí en especial a la gente que me está apoyando, dispuso este espacio. eh, Estoy en la comuna de Loncocha, región de la Araucanía. Marco Martín y Danilo Reyes, quienes me facilitaron un estudio, un pequeño estudio para poder transmitir con óptimas condiciones. Ok, entonces les explico cómo va a ser esto. Yo lo que tengo acá, todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? La estoy compartiendo. Ustedes pueden ver entonces acá la página web del Departamento de Estadística al cual yo pertenezco. La voy a colocar en modo pantalla completa. Esta página va a quedar disponible para que ustedes pues, puedan accesar y toda la información va a estar ahí para que la puedan manipular. Hay muchas cosas dinámicas, gráficos, tablas, etcétera, que usted va a poder entonces a posteriori o si quiere ahora puede también darle una mirada. El link yo le pedí a los chicos del equipo que lo pusieran en Facebook y en el chat de aquí también de Zoom puede quedar a disposición. Pero si coloca estadística.ubiobio.cl debiera llegar entonces a esta página. Bien, en esta presentación vamos a hablar obviamente de lo que nos convoca, que es la situación actual del virus, un virus que comienza esta pandemia mundial en China y posteriormente se establece en muchos países, son más de 200 los países que ya eh, se están enfrentando a este virus. Y nos interesa desde el punto de vista estadístico poder hacer un análisis de la información que disponemos y cómo en base a esta información nosotros podemos, en la medida de lo posible, predecir lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Entonces, en esta página, que insisto va a quedar a disposición, yo en una pequeña introducción coloco qué es el coronavirus. En general, todo lo que está aquí son páginas web oficiales, hay gráficos de algunas otras agencias, pero toda esa información que se actualiza automáticamente dentro de esta página. Entonces aquí usted va a poder encontrar información del gobierno, que es el coronavirus. Existe este link que dejé aquí, que no lo pude incluir, esa página estaba bloqueada,
pero ese link es interesante porque explica cómo muta el virus y cómo ha sido la propagación inicial del coronavirus. Otro link sobre las medidas preventivas, la medida de cuarentena, cordones sanitarios, etcétera, etcétera. Por ahora, esto es simplemente, digamos, un contexto histórico o un contexto de la situación actual, pero obviamente lo que a mí me interesa es este tópico. Cómo aporta la estadística a la problemática, a esta contingencia sanitaria, a esta epidemia mundial relacionada al coronavirus. Entonces, hacemos una introducción al tema, que es la estadística, para poder posteriormente entender cada una de las etapas asociadas a esta problemática del coronavirus. Entonces, cuando usted hable de estadística, debe entender que la labor de la estadística es poder de una cierta población, un conjunto grande, que pueden ser personas, objetos o pueden ser procesos de intereses, procesos de ingeniería, físicos o lo que sea. Esa población, como está en este gráfico, en este esquema, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, todos los habitantes de nuestro país. Yo quiero obtener ciertas características y poder, ¿cierto?, hacer una, llamémosla así, una radiografía de esta población, pero lamentablemente es imposible ir y tomar las características de cada uno de los habitantes, de cada uno de los elementos de su grupo de estudio, y por lo tanto lo que se hace en la práctica, se hace la recolección de datos a través del muestreo. Una pequeña proporción de nuestra población la voy a poder observar. La recolección de datos, existen técnicas para esto, cuál es la mejor forma de recolectar datos, cuáles son, digamos, los procedimientos que se deben establecer, etcétera, etcétera. Y llegamos entonces desde una población, un grupo grande, a una muestra que obviamente intentamos sea representativa. En base a esa muestra, la siguiente etapa dentro de este análisis estadístico es lo que llamamos el análisis exploratorio de datos. De cierta forma, hacemos que los datos nos entreguen información, resumamos esa información, la expresemos a través de algunas herramientas que voy a explicar a continuación y podamos, en base a ese análisis exploratorio, que es lo que nos está diciendo la muestra, poder a posteriori usar herramientas de la probabilidad, que es un área de la matemática, en la parte más teórica del análisis estadístico, y llegar al proceso de inferencia. La inferencia consistiría en base a lo que usted observó en su muestra, poder generalizar a su población y concluir entonces sobre las características de esa población de interés. Haciendo la analogía con el virus, ¿qué sería la población? Hablemos de evoluciones entonces. ¿Qué es una evolución? Sería cómo a través del tiempo el virus se comporta, cómo son las tasas de contagio, cuáles son las cantidades de personas enfermas, recuperadas y muertes que podamos visualizar. Entonces entiende usted que en este momento la población va a ser la evolución global o total, ¿cierto? Desde que comienza hasta que se da por superada la pandemia. Esa es nuestra población o nuestra evolución global. Voy a utilizar ese término, evolución global. Lamentablemente no la podemos observar porque la pandemia está en desarrollo, entonces el desenlace final no lo conocemos. Eso quiere decir que hasta el momento lo que tenemos es simplemente una muestra, una evolución parcial de este coronavirus. Por lo tanto, en base a esa evolución parcial que va a ser nuestra muestra, nos interesaría hacer inferencia o en otro sentido hacer proyecciones de los escenarios posibles de aquí en adelante para predecir entonces la evolución total o global de este virus. Ok, cuando hablamos del análisis exploratorio, una vez que usted tiene esta muestra de datos, el análisis exploratorio consiste en resumir esos datos con herramientas como lo son, por ejemplo, los gráficos. Usted debe usualmente ver en la prensa, en los medios de comunicación o en algún estudio que usted realice dentro de su área, ¿cierto? Este tipo de figuritas que son los gráficos, tenemos distintos tipos de gráficos, podemos construir mapas que resuman informaciones, podemos construir gráficos de barras, podemos, por ejemplo, construir evoluciones temporales en las cuales estoy midiendo algunas cosas, concentración de algún compuesto, lo que sea. Tenemos entonces distintas formas de resumir la información con estos llamados gráficos. En eso consiste el análisis exploratorio, nuestra segunda etapa dentro del proceso. El primero es la recolección de datos, luego el análisis exploratorio y finalmente la inferencia. Entonces, ¿de qué forma podemos ejemplificar la inferencia?
Una de ellas, y esto ya es basado en el coronavirus, un ejemplo de hacer inferencia o proyecciones sería lo que yo incluí en esta, que es una página web de la Universidad de California, en donde este proyecto nos entrega tanto para Estados Unidos como para diversos países del mundo. Entonces yo aquí escojo Chile en particular, luego voy a hacer doble clic, y lo que me entrega esta página aquí abajo es una proyección. O sea que hay un proceso de inferencia. ¿Cómo lo entendemos? Observe usted que aquí dice confirmados, esta línea azul sólida serían los casos que se han visto. Por lo tanto, esto es lo que yo llamé la evolución parcial, o sea, la evolución hasta el día de hoy. Esto es lo que está aquí en esta curva azul. Esa es la evolución parcial hasta el momento. Desde el día de hoy en adelante no sabemos qué va a ocurrir. Por lo tanto, lo único que podemos hacer son proyecciones. Intentar decir, bajo ciertos márgenes de errores, cómo se va a comportar esta evolución. Eso es lo que está descrito con estas líneas por tramos. Por ejemplo, esta línea morada que estoy siguiendo con el mouse es la línea que proyectaría el número total de contagios para nuestro país. Esta proyección que nos entrega la página es hasta el día 10 de agosto de este año. Ustedes pueden ver que la proyección indica que hay una curva creciente. Pueden ver también que acompañado de esa curva por segmentos hay una región morada de fondo que sería lo que se conoce como los intervalos de confianza. La curva no es que sea exactamente la trayectoria que esta cantidad total de infectados va a seguir. Pueden haber algunas oscilaciones y esa región en morado le entrega esa oscilación. Puede que crezca un poco más o un poco menos de la estimación que está dada por la línea en específico. Entonces, ese es un ejemplo de inferencia. Eso es lo que queremos hacer en esta presentación. Poder decir cuáles son las proyecciones para la situación del coronavirus en nuestro país. En la estadística, lo más importante es la información. La información que usted posea va a ser clave para poder hacer buenas predicciones. Y proyecciones también, si hablamos de tiempo. Como referencia, yo puse acá otras pandemias. Como referencia, podemos tomar otras pandemias que han afectado a la humanidad y que tengan relación con una enfermedad de tipo respiratorio. La más grave de ellas, de la cual se tiene por lo menos registro, es la gripe española. La gripe española afecta al mundo entre los años 1918 y 1920, casi 100 años, o un poco más de 100 años. Lamentablemente, en esa época no existían computadores, no existía una forma rápida de poder almacenar información. Y yo me imagino que por la gravedad de la situación, nadie estaba preocupado de registrar la información, solo principalmente estaban interesados de poder superar la pandemia. Hay muy poca información. Esta página que yo incluyo acá habla un poco de cómo fue la reconstrucción del virus, su evolución, cómo afectó a la humanidad, etcétera, etcétera. Usted después puede consultarla y entenderá entonces que lamentablemente no contamos con información importante, digamos, o necesaria para poder entender cuál fue la magnitud de esta pandemia. Se estima que cerca de 20 millones de personas en todo el mundo fallecieron por esta gripe española. Un gráfico que yo encontré, que es de este portal Our World in Data, y en realidad quizás es el único más confiable que pudiéramos relacionar al efecto de la pandemia, es un gráfico asociado a la esperanza de vida. Esta página me permite manipular, por ejemplo, acá yo puedo cambiar las fechas de inicio de las trayectorias, entonces voy a dejarlo para que se note mejor ese periodo cuando se produce la gripe española, y tengo diversos países, los cuales puedo agregar, quitar, etc. Entonces, por lo menos para todos esos países que están ahí, es posible visualizar que en esa época, cuando la gripe española estaba afectando al mundo, la esperanza de vida se reduce considerablemente. En España la esperanza de vida se reduce a 30 años. ¿Qué quiere decir la esperanza de vida? Cuando usted nace en un cierto país, existe un índice que le dice, si usted nació en este año, es probable que en media sobreviva tantos. O sea, los niños que nacían en esa época tenían una esperanza de vida de 30 años para el caso de España. Entonces se puede ver que hay un pic descendiente en esa curva, por lo tanto se puede evidenciar que esta gripe española sí afectó
considerablemente a la humanidad. Una segunda epidemia que es importante, no tanto por sus magnitudes, sino porque es reciente, es la influenza A, H1N1 o gripe porcina. La gripe porcina se inicia el año 2009, comienza en México, se extiende a Estados Unidos y posteriormente abarca todo el mundo. Entiéndase, por favor, y esto es muy importante, H1N1 es el mismo virus que se ha mantenido en nuestro país afectando periódicamente, principalmente en los inviernos, la conocida influenza A. La vacuna, que este año se adelantó el proceso, es para este virus en específico, H1N1. Y luego lo vamos a retomar porque se vuelve importante en nuestro análisis sobre el coronavirus. Sobre el H1N1 hay más información, fue el 2009, pero aún así no existe un registro de la evolución de esta pandemia. Existen registros totales más que nada. Al terminar la pandemia podemos decir, bueno, en Brasil, por ejemplo, fueron 9.249 casos, en Chile 12.000 y pocos, y así tenemos acá diversas informaciones que resumen los datos. Esto es, insisto, lo que hemos llamado el análisis exploratorio. De los 12.248 casos, en Chile se produjeron 132 muertes. Tengo otras informaciones acá, como fue en el caso de cada una de las regiones, cuáles son los grupos más afectados. El H1N1 principalmente afecta a los niños. Niños y adolescentes entre 5 y 15 años y los niños entre 0 y 5 años. Bueno, esa es la información que tenemos de la historia en 2 epidemias que afectaron a nuestra humanidad y que nos pueden servir como referencia, principalmente H1N1. Vamos entonces al coronavirus, los datos que tenemos a disposición. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la situación en Chile? Yo coloco acá este infograma que el Ministerio pone a disposición y se actualiza automáticamente todos los días. La situación de hoy es esta. Realmente preocupante es la cantidad de nuevos contagios y la cantidad de muertes que se están produciendo a diario. El total, 53.617 contagiados. Hoy día tenemos poco más de 4.000 nuevos contagios. Se produjeron hoy 35 nuevas muertes y el gobierno nos entrega otros datos, como por ejemplo los casos activos, los casos de personas recuperadas, los exámenes PCR, etcétera, etcétera. Nos entregan un resumen regional. Nos entregan también este tipo de información. Todo esto está disponible en la página del gobierno. Una comparación, insisto, todo esto es análisis exploratorio. Son gráficos que simplemente resumen la información. Una comparación entre hombres y mujeres y grupos etarios. Tenemos la evolución de los casos. Se pegó un poco aquí. Ahí volvió. Entonces, estaba diciendo, tengo diversos gráficos que lo que hacen es reflejar los datos disponibles. Tenemos acá otras curvas de evolución. Por ejemplo, es importante, la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, etcétera, etcétera. Eso nos entrega el Ministerio de Salud. Existen otras fuentes, comparto aquí. Por ejemplo, son unos videos que muestran la evolución de la incidencia de casos en el norte del país. Son gráficos que elaboró la Universidad de Atacama, en específico 2 docentes del Departamento de Matemática, me facilitaron estos videos, van a quedar ahí a disposición también. Destaco esta página que se llama Chilecracia, no me permitió tampoco poder anexarla acá, estaba bloqueada, pero luego usted entra y en particular en Chilecracia lo que es útil es que ellos nos entregan la evolución del virus en regiones. Cada una de las regiones detallada y se pueden comparar, etcétera, etcétera. Ya, ese es más o menos el panorama de los datos en Chile. Entonces tenemos el gobierno que diariamente está emitiendo datos. En base a esos datos nosotros podemos hacer el análisis exploratorio de diversas formas, con gráficos, evoluciones, con mapas, como usted estime conveniente. ¿Cuál es la situación de otros países? En el caso de otros países, vuelvo nuevamente a este portal,
En este portal, por ejemplo, tengo a disposición la información de todos los países, su evolución temporal. Si usted quiere, por ejemplo, puedo ponerle play a esto. Ahí vemos cómo China comienza. Posteriormente, al paso de unos días, aparece Corea del Sur, Italia, Francia, Estados Unidos, y luego ya vemos que esto se expande completamente y llega luego a Sudamérica, África, etcétera, etcétera. Y tengo entonces, esta página en sí es bastante dinámica. Usted puede seleccionar un país en específico, compararlo, verlo desde un periodo más reducido, como quiera. Esa es una de las ventajas de nuestro mundo actual. Tenemos mucha información a disposición en tiempo real. Entonces, esa página me permite, como decía, poder hacer un análisis de la situación en los diversos países. El gráfico que acabo de mostrar era el número de casos confirmados. Puedo, por ejemplo, también aquí analizar el número de muertes diarias. Lo mismo, usted puede manipular, ver diversos países, hacer una comparación, etcétera, etcétera. La ventaja, insisto, es que disponemos de mucha información. Existe esta página que a mí me resulta bastante útil porque principalmente es un dato simple, reducido, me entrega los totales, número de casos nuevos, total de muertes, pero me permite hacer rankings. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo separar en continentes, puedo, por ejemplo, ver la situación de ayer para poder tener la seguridad de que todos los países están actualizados, y podría hacer un ranking basado en el número de casos diarios. Entonces, los ordeno de mayor a menor y no sé si sorprendentemente, pero lamentablemente Chile en el sexto lugar mundial. Esto es el número de casos diarios. Vemos a Perú y vemos a Brasil con una cifra asustadora, 16.000 casos diarios nuevos. Brasil está teniendo más de 1.000 muertes al día, es el nuevo foco de la pandemia a nivel mundial. Y aquí hay un dato importante: cuando usted hace estos rankings y se pone a jugar luego y empieza a comparar, en este momento Sudamérica está entrando en los momentos más críticos. Se avecina el invierno y lamentablemente todo dice que Sudamérica en este momento, insisto, está entrando en un periodo bastante complejo a la hora de enfrentar el coronavirus. Ya, quiero ahora, en esta siguiente parte, poder aclarar algunos conceptos. Y esto creo que es esencial para que usted entienda toda esa información que intentan entregarnos en la prensa, toda esa información que el ministro a veces sale a hablar, esta comisión técnica, mesa social, en donde hay algunos expertos que desde mi punto de vista saben muy poco, y se atreven algunas personas que por ser directores de clínicas privadas están ahí en una posición privilegiada tomando decisiones o aportando a tomar decisiones, pero sinceramente desde mi punto de vista conocen muy poco de la realidad y del posible escenario al cual nos vamos a enfrentar. ¿Qué es aplanar la curva entonces? Utilizo estos gráficos que son de una página que se llama coronavirus.app, también usted va a poder acceder. Y lo que les voy a mostrar, aquí yo puedo agregar diversas curvas, pero solo les voy a mostrar la curva de los casos totales, ¿ya? Esta curva de los casos totales, entiende usted que es una curva que va acumulando casos a diario, por lo tanto es una curva que siempre va a crecer. Como estoy acumulando los casos totales, es imposible que disminuya. Cuando nos referimos a aplanar la curva, entiende usted que es un concepto que se va a utilizar en específico para esta curva, la curva de casos totales. Cuando se aplana, el mejor ejemplo es China. China tiene un crecimiento muy rápido, empiezan a aumentar los casos, acá abajito está la fecha, ¿cierto? Fines de junio empiezan a aumentar los casos y en un momento se estabiliza y la cantidad de contagios no es que se detenga, se sigue contagiando gente, pero con una velocidad muy pequeña. A eso nos referimos con aplanar la curva. Insisto, por favor, entiéndase, aplanar la curva, solo esta curva del total de contagios. ¿Qué ocurre con Alemania? Alemania ha tenido un aumento desde el inicio y actualmente se encuentra en proceso de aplanar la curva. Aún no lo logra, compare con China. Alemania aún está en proceso. ¿Y qué ocurre con Chile? Nos han intentado decir que hemos aplanado la curva, que estamos casi allá, etcétera, etcétera.
Bueno, yo lo veo y lo único que logro entender de esto es que la cantidad de casos de contagios sigue creciendo. Ayer teníamos 3.500, hoy día 4.000, el total de contagios sigue creciendo. Y si usted toma este pedacito de curva y lo intenta comparar arriba, Chile, si lo comparo con Alemania, estaría aquí quizás. Si lo comparo con China, estaría como aquí. Entonces, una primera conclusión, aplanar la curva, estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Resumiendo, se aplana la curva si solamente nos referimos a la curva de contagios totales. Otras curvas no tiene sentido hablar de aplanarla. ¿Qué otro tecnicismo se ha mencionado bastante? Alcanzar el pic. ¿Qué es un pic? Bueno, para hablar de pic necesitamos trabajar con otro tipo de datos. Olvídese ahora del número total de contagios. Lo que usted necesita graficar para poder visualizar el concepto de pic sería, en esta situación, el número de fallecidos diarios. Número de fallecidos diarios, no totales. ¿Cuántas personas fallecen a cada día? En el caso de España, usted puede ver que aquí tenemos el día 9 de marzo, 26 fallecidos, luego empieza a aumentar y el pic sería esta situación. Voy a hacer una anotación aquí. Este es el pic. Con otro color. Eso. De otra forma, el pic es el máximo valor, si lo tomo como referencia a los fallecidos, es la máxima cantidad de fallecidos diarios. Estas curvas que están graficando la cantidad de fallecidos diarios siempre van a tener un pic, porque quiere decir que el virus comienza a matar gente, llega un momento que mata a muchísima gente, pero posteriormente va a dejar de matar tanta gente y necesariamente va a tener que disminuir. Entonces este comportamiento de ir en ascenso, llegar a un máximo y bajar, todas las curvas en el mundo van a tener un comportamiento de este tipo, cuando nos referimos a la cantidad de fallecidos diarios. Ya, entonces voy a sacar esa raya. Lo mismo ocurre con Italia. Italia también alcanzó el pic y hoy está en descenso. Desde el pic que fue a finales de marzo, aún no han logrado salir de una cantidad de muertes considerable. En Italia están muriendo 160 personas al día. Llegaron a un máximo de 960. Entonces, se entiende el concepto de pic. Lo puedo considerar siempre que esté hablando de casos diarios. En esta situación, fallecidos. Puedo hacerlo también con los casos totales. Entonces voy a dejar solo los casos totales. Y nuevamente hay un pic, pero aquí no estoy acumulando los casos. Aquí lo que estoy haciendo es a cada día registrar cuántos casos nuevos estoy viendo. Entonces, en ese contexto también podemos hablar de pic. Ya no hablamos de aplanar la curva y lo que es correcto decir es cuándo se alcanza el pic. Casos diarios o fallecidos diarios. ¿Cómo estamos en nuestro país? Este es el gráfico que nos muestra los casos diarios. Hasta ahora yo no veo dónde está el pic. Puede que aquí nos hayan intentado decir aquí está el pic y comenzamos a descender. Para nada. Estadísticamente, si yo hago una tendencia a esto, lo que veo es una tendencia al alza. Como mostré en la curva anterior sobre los casos totales, estamos recién comenzando y nos falta todavía mucho camino por recorrer. En el caso de las muertes diarias, también usted puede ver que la tendencia es al alza. Comenzamos con poquitas muertes, por aquí más o menos nos mantuvimos en 10 promedio, luego nos dimos el salto a 20 y poco y ahora llegamos a 35 muertes. Brasil es un poco más notorio. Si usted ve Brasil, se ve quizás más claramente que también están recién comenzando. Están en una curva ascendente, aumentando el número de fallecidos. Lo mismo para Perú. La situación es similar para todos los países sudamericanos. Entonces, mi conclusión es que el pic en Chile ni de los contagiados ni de los fallecidos se ha alcanzado. Estamos lejos de lograrlo. Ok, y aquí entonces quiero hacer un par de críticas. Y por favor entiéndanme que no quiero hablar de política ni tampoco me interesan los partidos políticos. No comparto con ninguno de esas identidades que hasta ahora han tenido
desde mi punto de vista, secuestrada nuestra democracia. Entonces lo hago simplemente desde mi posición de académico y de investigador. Voy a hacer entonces un cuestionamiento a la calidad de los datos en Chile. Y el primer cuestionamiento es el siguiente, sobre el número de recuperados. Y en esto voy a ser muy directo. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo el Ministerio de Salud y la Mesa Social es una estupidez. Es una estupidez que a mí me digan que el número de recuperados lo voy a contar con el siguiente criterio. Si usted es diagnosticado, pasan 14 días y luego de esos 14 días lo considero recuperado. Es una estupidez. ¿Es lo más fácil que podemos hacer? Sí, porque yo lo meto en un algoritmo y ese algoritmo registra cuando usted se contagió y 14 días después lo saca y lo coloca en el grupo de los recuperados. Y eso lamentablemente, ¿y por qué me indigna? Eso me entrega una información que no es fiable para poder hacer las predicciones. Si usted me está diciendo que con una cierta tasa las personas se están recuperando, pero esa recuperación no es tal, se están incluyendo a los muertos dentro de los recuperados, se está incluyendo dentro de los recuperados a personas que pudiesen estar conectadas a un ventilador mecánico y etcétera. Bueno, en términos matemáticos, lo que usted va a ver es que esta curva roja va a ser idéntica a la curva verde, solo que la verde va a estar un poco trasladada. Pero la curva verde, que son los recuperados, va a ir imitando a la roja, con este criterio absurdo que el ministerio asumió. ¿Cómo se vería en realidad? Y veamos qué ocurrió en España. Compare usted las curvas rojas, que son los contagiados totales, y la verde, que representan los casos recuperados. La curva roja tiene, llamémosle algo así como una guatita, tiene una evolución con una velocidad de crecimiento mucho más grande que la verde. Si lo veo en Francia, es más notorio aún. Si lo veo en Francia, la curva roja tiene un crecimiento que es mucho más grande que esa curva verde. De hecho, en Francia, si yo coloco ahora los casos activos, aún ni siquiera han logrado que sus recuperados sean más que los casos activos. Entonces, mi primera crítica, e insisto, lo que está haciendo el ministerio es una estupidez y por favor, si pudieran escucharnos, por favor, no es difícil que cada día todas las instituciones que están haciendo el cuidado de los pacientes nos puedan reportar cuál es la verdadera situación, quiénes son casos activos y quiénes son recuperados. De otra forma, es imposible, al no tener los datos confiables, es imposible hacer predicciones que realmente sean confiables. Sobre el número de muertes, ¿qué podemos decir? Esto no es tanto una crítica, pero sí me causa mucha extrañeza lo que está ocurriendo con esto. No tengo los argumentos para poder decir si nos están mintiendo, pero me causa muchas sospechas, sobre todo con un ministro que para eliminar las listas de esperas simplemente las borró del sistema. Entonces, ocurre que la cantidad de fallecidos en Chile es muy baja en comparación a las tasas de mortalidad de otros países. Y no me estoy comparando con países que no debiera compararme. Me puedo comparar con países europeos, sí, algunos de ellos, con países latinoamericanos principalmente nos podemos comparar, y las tasas de mortalidad son muy bajas. Quizás alguien aquí dentro de esta reunión pudiera decirme, pero sabes que en realidad la tasa de mortalidad se debe a tal motivo. Puede ser nuestra raza, nuestra genética, puede ser que tenemos realmente grandes equipos de salud trabajando, etcétera, etcétera, pero me causa mucha duda. ¿Y por qué lo digo? Tomo el ejemplo de Holanda. Holanda tiene una población de 15 millones de habitantes, muy similar a la nuestra, que somos 18 millones. Sinceramente, no creo que el sistema de salud de Holanda sea muy malo en comparación al nuestro. Y en Holanda voy a hacer lo siguiente, voy a colocar diariamente los casos de contagios diarios y los fallecidos. Cuando Holanda tenía 630 casos al día, tenía 30 muertes. Cuando Holanda tenía 1000 casos de contagios al día, tenía 130 muertes. Y en Chile, con 4.500 contagios, 4.000 contagios al día, tenemos solo 30 muertes. No tengo el argumento sólido para decir que nos están mintiendo, pero
quizás usted escucha hablar de la polémica que se genera cuando una periodista solicita los datos sobre los fallecidos en los meses de marzo y abril. Luego, un abogado solicita por transparencia al registro civil la información de el número de muertes por enfermedades respiratorias en los meses de marzo-abril. Registro civil informa 4.200 muertes por enfermedades respiratorias. El señor Mañalich lo que hace es decir el registro civil no tiene información actualizada. Bueno, entonces entrégueme los datos. Sea transparente y entrégueme los datos reales. ¿Por qué tenemos la capacidad de cuestionar? Se publica un estudio el día 12 de mayo, este estudio está en el portal de Economist, y lo que hacen ellos fue, para diversos países, hacer lo siguiente. Anualmente existe una tasa, una cantidad de muertos semanalmente, que yo la puedo, si comparo años anteriores, la puedo proyectar al año actual. Esa proyección está dada por esta línea punteada en negra, entonces para cada país la línea punteada sería la cantidad de muertos que se esperaba. La cantidad de muertos totales está dada por la curva, ¿cierto?, que termina en ese color rojo arriba. Lo que está en rojo son las muertes declaradas por coronavirus. Y existe entre la línea negra y donde comienza la roja una región que está en ese color crema, plomo, que serían muertos por otros motivos, pero que al parecer están sobre lo esperado. Entonces ahí queda la duda. ¿Serían muertes asociadas al coronavirus? No lo podemos saber, pero por lo menos nos deja el margen de duda para cuestionarnos eso. Aquí se hace el análisis global en toda Europa y si usted se fija, esta curva negra es la proyección y esta curva roja son las muertes totales en esta etapa de coronavirus. Entonces podemos sospechar. ¿Por qué también digo que podemos sospechar? Porque independiente de la ideología que gobierne a un país, puedo tener situaciones como esta. Este primer gráfico muestra China. Estoy reportando los casos diarios de muertes y ocurre que posterior a que supuestamente la pandemia se supera en China, aparece este dato. Vea usted, el 17 de abril China reporta 1.290 fallecidos. En un día, cuando se supone que la pandemia estaba superada, mueren 2.990 personas. Me parece insólito. O sea, claramente ahí hay un problema de transparencia con los datos. Esa transparencia de los datos es la que necesitamos en nuestro país con urgencia. Para un estadístico, si me muestran este gráfico, me aparece un dato acá que pesa 1.290 personas en comparación a estos, que son 200 personas, es un dato que echa a perder todo tipo de análisis que pudiéramos hacer. Ocurre también en Francia, no es tan dudoso, pero sí me llama la atención porque aquí hay unas oscilaciones poco entendibles. Hay días en que mueren 1.200 personas, al día siguiente 400, luego de nuevo 1.000 y poco, después baja 700, y esas oscilaciones también puede que se retrasa digamos, la contabilidad de los datos, etcétera, pero nos muestra que sí se pueden estar cometiendo errores o intencionalmente se pueden estar manipulando los datos. ¿Qué quiero concluir con esto? Insisto, Ministerio de Salud, necesitamos datos confiables sobre los casos activos y sobre los números de muertes. Y cuando digo números de muerte, sería ideal que nos entregaran los números de muertes totales agrupados por causas, no solo el coronavirus, para poder tener la información fidedigna y poder decir, parece que hay algo raro aquí. Parece que las muertes por coronavirus pudiesen ser más. Bien, nuestra parte final de la presentación es las proyecciones. Tenemos la realidad actual, he dicho que al parecer la curva estamos lejos de aplanarla, al parecer también el pic de contagios o el pic de fallecidos está lejos de haber sido alcanzado. ¿Cómo nos podemos proyectar de aquí a las semanas y meses que se nos vienen? Y en esta parte vamos a entrar, creo yo, a una discusión bastante crítica y muy compleja. Para hacer proyecciones, mi primera conclusión es que se requiere un trabajo multidisciplinario. No basta con un estadístico, con un matemático, ni tampoco con un médico para poder hacer predicciones en este caso. Necesitamos considerar diversos factores y esos diversos factores van a tener influencia en
la evolución de nuestros datos. En específico, ¿qué factores influyen? Si quiero llevarlo a la realidad local, ¿qué es lo que pasaría en Chile? Va a influir en la cantidad de contagios y de muertes que observemos de aquí adelante, las enfermedades preexistentes, que el ministro le ha dado mucho a eso, justificando que casi que las muertes son motivo por las enfermedades y no por la existencia del virus. Las enfermedades previas sí van a influenciar. El colapso de los hospitales en invierno. Ya se está viendo que los hospitales, la red pública está colapsada. La red privada no tanto. Pero lamentablemente Piñera, aunque pudiera, no ha querido intervenir las clínicas privadas y bueno, seguimos teniendo estas diferencias sociales que están en pausa, todo este conflicto social también que agudiza este panorama bastante complejo. Las medidas de confinamiento, ¿a qué me refiero? A las cuarentenas, a los cordones sanitarios, a las restricciones de tránsito, al toque de queda, no sé si un toque de queda puede detener un virus, pero en fin, es una medida de confinamiento. Las enfermedades respiratorias, y aquí volvemos al H1N1. La influenza H1N1 va a ser un factor, probablemente no va a ser un factor determinante en el número de enfermedades, porque los expertos han dicho que este año no se han visto casos de influenza, se justifica por el hecho de que las clases están suspendidas y el grupo de riesgo, que son los niños, no se ve expuesto al contagio. Finalmente, el uso extensivo de la leña, principalmente en el sur del país. En particular, yo vivo en una comuna pequeña, Loncoche. Usted a las 6 de la tarde puede ver una nube densa de humo porque la necesidad de calefacción nos lleva a el uso de la leña de forma extensiva. Y así ocurre en diversas ciudades del sur de Chile. Bien, proyecciones disponibles. El día 27 de abril, un grupo de investigadores de la Universidad de Singapur lanzó el siguiente estudio. Se hizo bastante popular, varios medios de comunicación chilenos lo replicaron. Para el caso de nuestro país, entiéndase que lo que está aquí es lo siguiente. Lo que está en azul son los datos reales, los datos actuales que existían en ese momento, y lo que está en rojo es lo que conocemos como la proyección. O sea, lo que está en rojo es la curva que ajustaría nuestros datos. Este modelo de predicción se hace a través de Machine Learning y es basado en un modelo matemático que se desarrolla con ecuaciones diferenciales que se llama SIR, susceptibles, infectados, recuperados. Lamentablemente, este estudio asumió que en el momento en que se realiza la proyección, el pic de contagios se había alcanzado. Por eso que desde ese día 27 de abril, la curva proyectada solamente comienza a bajar. Bajo esta predicción, el día 20 de mayo, o sea, hoy, aparentemente la cantidad de contagios que íbamos a tener son menos de 200 casos. La realidad nos dice que son 4.000 y pocos. Entonces, esta es una mala proyección, se hizo muy apresurada, no se tomaron en cuenta diversos factores, etcétera, etcétera. Principalmente, el gran problema que yo visualicé cuando tuve acceso a esto es el tema del PIC. El tema del PIC se asume que ya se había alcanzado y ese obviamente es el principal error de este estudio. Existen otros estudios de proyecciones. The Economist, el 16 de mayo, publica este tipo de predicciones para Estados Unidos. Quiero también compartir, para quedar aquí a disposición, otros proyectos. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, que está monitoreando constantemente la evolución del virus, en esta actualización del 14 de mayo, pone a disposición diversos enlaces. Aquí hay por lo menos 10 enlaces, aquí abajito, donde usted presiona y va a entrar a una página en donde va a poder hacer o visualizar las proyecciones esencialmente para Estados Unidos, pero también para otros países, con distintos modelos y con distintas técnicas computacionales para hacerlo. Ya, eso queda entonces a disposición. Bueno, y el caso de Chile. Y aquí entramos a la parte más compleja de nuestra exposición. ¿Qué ocurre en el caso de Chile? Bueno, la primera conclusión que yo pude
obtener dentro de estos días, preparando la presentación, conversando con algunos amigos especialistas, y en específico esto es un dato que debo agradecer a un amigo de la Universidad de la Frontera, debe considerar la evolución de la influencia en años anteriores. ¿Por qué? Porque la influenza es un virus que provoca también enfermedades respiratorias. Es un virus menos contagioso y menos mortal que el coronavirus. Pero el pic de contagios pudiese ser similar. Por lo menos es, desde mi punto de vista, es una hipótesis interesante decir que el pic de contagios del coronavirus va a ser similar al de la influenza en nuestro país. Este gráfico lo entrega el Instituto de Salud Pública. No es muy bueno en calidad, pero podemos de cierto modo visualizar, aquí tengo primero el año 2015, 16, 17, 18, 19 y lo que va del año 2020. Si usted ve estas curvas, si las separo en grupos, ¿cierto? Voy a hacer aquí, este primer grupo es de 2015 y tengo una curva que es una tendencia que sube, llega al pic y luego comienza a descender. ¿Ya? Bien grotescamente lo hago con mi mal pulso, pero la noción es esa. Como son casos en esta situación semanales, vamos a tener un aumento, llego al pic y comienzo a descender. Bueno, ¿cuándo se alcanzan los pics generalmente? En el caso de la influenza, los pics, y esto es casi todos los años anteriores, el pic se alcanza en la segunda o tercera semana del mes de julio. Julio, mitad de nuestro invierno. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que si yo quiero hacer una proyección para el caso del coronavirus, el pic de contagios y de muertes se debiese alcanzar la segunda semana de julio. Puede ser un poco más antes o después, pero más o menos es esa la estimación. Ojo, el pic de contagio, si usted analiza otros países, desde que logro el pic para lograr salir, o sea, tener un número pequeño de muertes, lleva bastantes meses. Ok, debe basarse en la proporción de casos activos y recuperados en días previos. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy parado en el día de hoy y quisiera hacer una proyección de cuántas personas se van a contagiar y principalmente cuántas personas van a fallecer los próximos días, yo necesito, como estadístico, que usted me diga, ¿cierto? Usted, ministerio, que usted me diga cuáles son los casos activos y recuperados, porque eso me entrega una tasa real de cuál es realmente el daño que está causando el virus en las personas que contagian. Si no tengo esa información, no puedo hacer una predicción certera. Por eso, como lo critiqué anteriormente, es importante conocer casos activos y recuperados diarios para poder hacer mejores predicciones. Lamentablemente en Chile no disponemos de eso. Otro aspecto importante es comparar la experiencia de otros países. Y vuelvo nuevamente a Holanda. ¿Por qué insisto con Holanda? Bueno, Holanda tiene 15 millones de habitantes, entonces desde un punto de vista matemático podemos comparar las poblaciones. ¿Qué ocurrió en Holanda? Bueno, en Holanda yo les decía, ¿cierto? Comienza a haber un aumento, llega un pic. En el pic ellos tuvieron 230 muertes. Quizás varió, pero de cierta manera tenemos que encontrar un valor de referencia. Yo voy a decir entonces que Holanda tuvo, digamos, 240 muertes en su pic, ¿ya? Y ese valor lo voy a usar a posteriori. Desde que se logra el pic, necesito un tiempo, como decía, para dejar de tener tantas muertes, o sea, para que la curva se vuelva descendente hasta un valor, digamos, considerablemente bajo. En el caso de Alemania, se alcanzó un pic también, no tan notorio, pero es más o menos en esta fecha que podemos establecerlo la segunda, primera semana de abril y luego comenzamos a descender. Los países del hemisferio norte, como los que acabo de mostrar, también como ocurre en España y ocurre en Italia, alcanzan su pic saliendo del invierno. Recuerde usted que el hemisferio norte el 21 de marzo termina el periodo de invierno. El pic en esos países se alcanza a fines del mes de marzo. Entonces ellos tuvieron la ventaja
de enfrentarse a la pandemia finalizando el invierno y ahora en primavera están pudiendo recuperar un poco la normalidad. Cuando usted le hablen de que en Europa, por ejemplo, no sé, quieren volver con sus ligas de fútbol o quieren volver a hacer un montón de actividades, bueno, nosotros no podemos aún, es imposible hacerlo. Ok, entonces los picos de contagios de los otros países van a ser importantes para que tengamos referencias. Y también va a ser importante esta medición. Yo me voy a parar aquí en el día 1 de abril para decir que ese día se alcanzó el pic. Y me interesaría saber desde ese día 1 de abril cuánto tiempo pasó hasta tener un número de muertes pequeña. Hoy, o sea, el día 18, que es el último dato que hay acá, en Italia hubieron 59 fallecidos, lo que me parece harto. En Chile llevamos 35 al día. Entonces, desde el 1 de abril han pasado un mes y 50 días aproximadamente y aún no tenemos el descenso que esperaríamos para decir que la pandemia se supera. Yo estimo que por lo menos son 2 meses y medio, incluso 3 para los países europeos que terminaron el invierno, 3 meses para poder salir de la pandemia. En el caso de Perú, nos va a servir como referencia, pero lamentablemente vamos a la par, estamos recién comenzando, vamos a tener ambos países un invierno bastante crudo, pero nos va a servir como referencia porque es un vecino latinoamericano y las realidades sociales y demográficas pueden ser comparables con nuestros vecinos. Bien, vamos a cerrar con esto. Y aquí entonces yo sé que vamos a hablar de un tema muy delicado, es bastante complejo los datos que yo voy a presentar a continuación, pero esperaría yo que con esta conversación pudiésemos tomar conciencia de lo complejo que es la situación y de lo importante que es que la gente que tiene conocimiento pueda tener una opinión y que no sean solamente las autoridades políticas que resuelvan esta problemática, porque ellos no tienen la herramienta, lo han demostrado, no tienen las herramientas, ni las capacidades, ni las voluntades de resolver esta situación. Hice unas proyecciones, en este caso, las proyecciones en sí, bueno, agradezco a Diego Gallardo, docente de la Universidad de Atacama, que me colaboró un poco a aterrizar un poco las ideas y poder entonces hacer algunas predicciones sobre esto. ¿Qué predicciones voy a hacer? ¿O qué proyecciones? No es predicciones de magia ni nada, sino que son proyecciones estadísticas. Vamos a intentar visualizar de aquí hasta un cierto periodo de tiempo, en específico, cuál va a ser el número de muertes que debiéramos esperar. ¿Por qué el número de muertes? Porque, bueno, finalmente yo les mostraba arriba la curva de contagios totales, crece, 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 pero finalmente es irrelevante si se contagian 100.000, 200.000, 150.000, etcétera. La catástrofe se dimensiona con la cantidad de muertes. Si comparo, por ejemplo, con el terremoto, el último gran terremoto que tuvimos en nuestro país, fueron 500 muertes. O sea, ya nos comparamos a esa tragedia. Una primera proyección, aquí. Entonces yo tengo los datos reales en la primera parte de esta curva y el día de hoy tengo 35 muertes. Si asumimos que de aquí en adelante las muertes no van a aumentar todos los días hasta que se alcance ese pic de contagio que va a ser a mitad de julio y posteriormente nos demoremos el tiempo que otros países se han demorado en salir de esto, si todos los días tengo 35 muertes, hasta fines de septiembre y luego comienzo a descender el número de muertes, la proyección es que en Chile vamos a tener 6.520 personas fallecidas. Esta es una proyección baja. Insisto, es una proyección muy baja. Estoy asumiendo que de aquí en adelante la cantidad de muertes no va a aumentar. Obviamente hay algunas cosas que nos pueden favorecer. Si llegara a aparecer una vacuna, si llegara a descubrirse algún tratamiento de anticuerpos, plasma se está utilizando en algunos tratamientos, etcétera, etcétera. Si no hay tratamientos, este sería uno de los posibles panoramas. Bueno, el siguiente panorama que voy a proyectar sería asumiendo que el número de muertes máximas por día van a ser 100 personas. Si en el pic
que, insisto, basado en el comportamiento de la influenza, yo estoy fijando el pic la segunda semana de julio. Si es en ese día o en esa semana del pic la cantidad de muertes son 100 personas al día, y esto es más bajo que lo que pasó en Holanda, es mucho más bajo que lo que pasó en Italia, obviamente Italia son 60 millones, es mucho más gente, pero pensemos que van a ser 100 personas al día, como máximo, y luego comenzamos a descender. A fines de noviembre, la cantidad de fallecidos en el país van a ser 11.570 personas. Podemos de alguna forma lograr comprender básicamente el tamaño de esta catástrofe, de esta crisis. Recuerde que no es solamente muertes, aquí hay un problema social, hay desempleo y hay otros factores y problemáticas sociales a las cuales nos vamos a enfrentar. Y en ese tipo de situaciones también la estadística debiera ser un aporte para poder, insisto, dimensionar el tamaño del problema. Es una de las primeras tareas. El escenario más trágico que yo presento aquí en este caso sería igualarnos a la situación de Holanda. Holanda, como les comentaba, logró un pic, bueno, no es que logró, lamentablemente llegó a un pic de 240 muertes diarias. O sea, los días que más gente murió fueron 240 personas. Si nos emulamos a ellos, tengo esta curva y el resultado final son 25.925 personas fallecidas en nuestro país. Este dato, 25.000, se asemeja a la población de la comuna de Loncoche, que es donde estoy en este momento. Tener 25.000 fallecidos en un país sería derechamente una gran tragedia, de la cual no tenemos experiencia en esto. Creo que nadie de las personas que está viviendo esta situación se vio enfrentado a una problemática tan compleja como esta. Bueno, a modo de cierre, sé que la información es bastante trágica, no quiero causar miedo, ni pánico, ni nada de eso, solo me gustaría que, como la mayoría de los que estamos acá, me imagino somos adultos, podamos entender el tamaño o la complejidad de la situación que estamos enfrentando. ¿Qué hacer entonces, a modo de cierre? Primero, respondiendo a la pregunta, el desafío de la ciencia en esta situación, creo yo que a pesar de que la ciencia ha avanzado en esto, es muy importante el trabajo multidisciplinario. Y no solo multidisciplinario de mezclar un físico con un matemático y por ahí un médico con un biólogo, mucho más que eso. Se vienen problemáticas sociales en las cuales hay que ver temáticas económicas, legislativas, sociales, de salud, etcétera. A ese trabajo multidisciplinario y en el cual la universidad tiene un rol importante que debe cumplir. Potenciar el uso de las tecnologías, nos hemos dado cuenta últimamente que es necesario actualizar nuestras dinámicas para poder sacarle partido a las tecnologías con las cuales contamos. Más importante, creo yo, debemos cuidarnos, escucharnos, apoyarnos, ser solidarios. Creo también importante que esto es una etapa para reconocernos y reconstruirnos e identificarnos con lo local, valorar la comunidad, valorar eso que nos identifica. Y finalmente, creo también importante en todo este contexto social que estamos pasando, es trascendente cambiar el modelo. Este modelo neoliberal ha colapsado y debemos cambiarlo. No se trata de volver a un Estado marxista ni socialista, ni olvídese de eso. Chile es una sociedad mucho más rica para que se pueda definir como una ideología de derecha o de izquierda. Y lo más importante de mi punto de vista es potenciar el Estado. El Estado soy yo como docente de una universidad estatal y somos muchas otras personas que trabajamos por esto y creo realmente que es importante potenciarlo porque en las últimas décadas de nuestro país se le ha dado muchísima importancia a las áreas privadas y el Estado en estas situaciones es donde se visualiza la real importancia que tiene. Es importante potenciarlo y protegerlo. Bien, dentro de esta página usted finalmente va a encontrar referencias que yo he utilizado
para todas esas cosas que incluí. Y para terminar, entonces, quisiera agradecer, como dice acá, bueno, a personas que me ayudaron a elaborar esta presentación: Juan González, Diego Gallardo, Álvaro Cerda, Mario Castillo y Danilo Reyes. Eso, muchísimas gracias. Oye, Manuel, primero, bueno, felicitar tu presentación. La verdad es que muy claro, súper interesante. Nos aclaras bastantes conceptos que se han utilizado últimamente, como por ejemplo, qué es aplanar la curva, define, no sé, el pic de contagios, etcétera. Y bueno, vamos a dar el pase ahora para que nuestros auditores, usuarios, hagan sus preguntas y puedan esclarecer aún más sus inquietudes. Súper. No sé quién coordina las preguntas. Felipe, Sí, Víctor. enviamos por el chat interno, enviamos de qué forma vamos a proceder. Perfecto. Listo. Entonces, ¿Sí? la verdad es que ya estamos esperando ya que empiecen a levantar sus manos y con paciencia vamos a desbloquearlos. Felipe, Víctor. Ahí tenemos dos participantes, dicen, que levantaron la mano. Ya. Adelante. Alejandra. Alejandra. Veo una mano levantada. Alejandra. Rodríguez, parece. Francisco Nova también. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿aló? ¿Sí? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Javier es mi nombre, Javier Pacheco Rebolledo. Hola, un gusto, Javier. Cuéntame. Yo tengo una consulta. El tema, bueno, a mí lo harto que me ha inquietado el tema del coronavirus es el tema de los test, de la cantidad de test que se realizan a diario, si nosotros estamos al día con eso, o es verdad que al principio la información se retrasó 5 o 7 días, entonces estamos al debe en una semana. Esa es una de las preguntas, si usted sabe realmente que los test que se toman todos los días son realmente realmente la información oficial. Claro. O de verdad los días se están atrasando. Quizá la información de hoy día sea de hace 5 días atrás, 4 días atrás. Claro, sí, mira, entiendo tu pregunta. Creo que hay dos cosas sobre eso. Primero, si la cantidad de test es suficiente. Y ese es un tema que hace un par de semanas la mesa social le pidió al ministerio que aumentara el número de test porque necesariamente se necesita testear con una cierta cantidad para evidenciar el tamaño, ¿cierto?, de la situación. Y en ese caso, lo que tú planteas me parece, por lo que tengo entendido, que algunos laboratorios han tenido problemas. Hay una gran cantidad de test que están retrasados, que no se ha tenido respuesta. O sea, hay gente que se le hizo el test y han pasado 5 o 7 días y aún no reciben su resultado. Entonces sí es probable que los datos de contagio estén desactualizados en ese sentido. No tengo la información exacta, pero me parece que sí es bastante probable lo que tú planteas sea cierto. No, eso sería mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Hola. Francisco, hola. Hola, buenas noches a todos. Mira, más que una consulta, es que yo en su momento detecté una diferencia en los casos activos del reporte diario que sube el MinSal con los casos activos de los informes epidemiológicos. Bueno, no me sale pronunciarlo muy bien. Sí, ya, pero ya. Los casos activos de ambos reportes no son los mismos, entonces yo consulté, ya que hice una tabla con los datos que están en
gov.cl coronavirus / datos oficiales, cifras oficiales. Sí, Ya, la entonces usé aquí, de hecho, sí. Sí, yo hice la consulta a través de la misma página, había un correo, ya, preguntando por qué los casos activos de reporte diario no coincidían con los del informe epidemiológico. Ya, ¿te Me respondieron? respondieron lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Ya. Me dicen, hola, el informe epidemiológico reporta casos activos por fecha de inicio de síntomas, como resultado de la vigilancia e investigación epidemiológica que hace ese grupo. Esto está escrito en los README de los distintos productos y también en el glosario de términos del informe epidemiológico, el PDF, que define las distintas categorías. Y después me dice, mientras tanto, el reporte diario reporta casos activos considerando la fecha del diagnóstico, es decir, el día en que el examen le sale positivo a la persona de PCR. Claro. Eso me respondía. Tú mostraste al principio el gráfico que aparece en la web del gobierno, Sí. donde aparecen los casos recuperados, los casos activos, que ocupan y dicen todos los días. Entonces esos casos activos son muchos más a nivel nacional que si uno hace la misma tabla, pero con los casos activos del informe epidemiológico, ya que se ocupa Sí, pero ¿cómo decirlo? quizás la Una diferencia manera es porque diferente de calcular a los casos activos en el reporte diario y en el informe epidemiológico. no estoy seguro, porque la fuente es la misma finalmente, el Ministerio de Salud. Quizás lo que ocurre es que los informes no son diarios, los informes los están lanzando cada 3 o 4 días. Entonces, No, claro, probablemente, yo lo hago coincidir con la misma fecha que tomaron. ok, pero pueden Y de tener hecho yo desfase de hice la un día. pregunta y por eso me respondieron que se hacen efectivamente de forma diferente, entonces no calzan los datos. No, De lo hecho, yo tengo desconozco. toda una tabla y tengo toda una gráfico acá hecho en mi casa, en mi computador de forma, digamos, personal, y por eso ahí detecté la diferencia. Ya. Y por eso hice la pregunta, porque en el informe epidemiológico, en la parte inicial del informe, aparece el glosario, que qué significan los casos activos. Pero en el informe diario, que también está en un PDF, no sale el detalle de qué se consideran los casos activos. Entonces ahí me salió la duda. Sí, lo que yo Por eso entiendo es hice la que lo que pregunta. se hace simplemente es a los recuperados, el criterio sería pasa los 14 días y entras a los recuperados. Y después Claro. de hacer eso, los activos es la diferencia de los totales menos los recuperados. Entonces, Claro, si los recuperados están malos, de o seguro sea, los no, casos es que activos una también cosa son poco confiables. una cosa son los recuperados y los fallecidos, esos ítems, pero el ítem independiente de casos activos en el reporte diario y en el informe epidemiológico se confeccionan a partir de una definición distinta. Ok. Esa es pero lo podría después analizar con más calma, porque igual yo me demoré y tuve que hacer toda una... Claro, digamos, mira, si quieres después los chicos pueden quizás compartir mi correo y me lo envías y con gusto lo reviso y te puedo responder, digamos, para entender un poco más a lo que te refieres. A mi correo, no sé cómo me pueden contactar usted a mí, y ahí después les puedo explicar con más detalle, digamos, para Ahí que lo por el analicen. chat con los chicos del equipo de comunicaciones puedes intercambiar eso. Súper. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién está moderando, Víctor? Sí, ahora me dicen que me corresponde a mí, Manuel. Juan Felipe veo acá en la Sí, pantalla. Hola, sí. ¿qué tal? Cuéntame. Hola, bueno, junto con agradecer la presentación y estando súper de acuerdo con que el modelo CIR que está usando el gobierno parece ser una simplificación bastante grotesca de lo que es el modelo, por lo que entiendo. Digamos, soy del área de salud, pero de lo que me he tenido que adentrar en el área
las matemáticas epidemiológicas para modelamiento. Entiendo que y es muy notable lo que usted mostraba con el caso de España y de Francia en relación a la comparación de los casos totales versus los activos y versus los recuperados, que Claro. Que las curvas, digamos, no se asemejan ni siquiera un poco. Y en ese sentido quería consultarle, es una doble consulta, hay un artículo no formal como artículo publicado, pero que los matemáticos Héctor Pastén y Jorge Castillo han hecho público sobre una estimación matemática del sesgo mismo de la falta de información que, bueno, que varias entidades a nivel nacional hemos alegado por diversos canales, digamos, y al parecer la predicción es bastante fiable en cuanto al, cuando ya llevábamos 30.000 casos en total. Y en relación a lo mismo, ¿cree usted que es plausible hacer correcciones técnicas al modelo CIR independiente de los errores en su implementación o lo que se esté usando? ¿O sería a su juicio más confiable otro modelo? A mí lo que me llama la atención de los modelos CIR es que las curvas, que esas donde yo intenté representar el PIC, por lo general son curvas simétricas y me parece que los datos están diciendo otra cosa. Entonces, soy crítico con los modelos basados en ecuaciones diferenciales porque quienes más matemáticos entienden, ecuaciones diferenciales asume que la realidad es ni siquiera es como te lo modelas la función y no hay margen de error, es así y listo. Eso ya es un problema de cómo se enfrentamos la información. Creo yo desde el punto de vista de probabilidades, que es mi especialidad, existen modelos mejores, obviamente. Ahora, lo que tú me comentas, sí, es un artículo de Pastén, lo conozco y es un excelente matemático, entonces confiaría plenamente en que lo que él dice es de esa forma. Si hay una subestimación y él la corrige, creo que por ahí es un camino en donde podamos agarrarnos para poder decir, bueno, esta parece ser la real cantidad de casos activos, etcétera, etcétera. Pero todo modelo también sí es mejorable. Eso es súper importante. Entonces, quizás no es el CIR, son otros modelos, se complementan, se van mezclando herramientas. Desde mi especialidad, creo que, de hecho, lo que intenté hacer yo es intentar modelar una distribución. Una distribución como, por ejemplo, quienes son más estadísticos, puede ser una gama, una exponencial o alguna curva de ese tipo, y podríamos entonces tener una mejor predicción. La clave está en decir cuándo es el pic, cuál es el tamaño de ese pic y más o menos hacer una estimación comparando con otros países cuándo se termina la pandemia. ¿Sí? Súper, gracias. Veo hartas manitos. ¿Quién viene? ¿Hay un micrófono abierto? Ramiro. Sí. Hola, Manuel. Hola. ¿Me escuchas? Sí, cuéntame. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Hola, hola. Un gusto de nuevo estar compartiendo contigo. Compartí el año pasado en la universidad donde estoy. Lo recuerdo, sí. De Curacautín, ¿cierto? De Curacautín, sí. Perfecto. Bueno, primero felicitarte. Muy buena la exposición. Chuta, gracias. Quedé realmente sorprendido por lo que tú nos estás entregando. Y mira, te quiero hacer una pregunta así bien simple. ¿Sí? Sobre la cuarentena. ¿Ayuda a prevenir o no el coronavirus? Mira, yo te coloco un ejemplo. Acá nosotros, Lonquimay, una zona muy cerca, Curacautín está a 50 kilómetros, está hacia la cordillera. Sí. Y la declaran, ¿no es cierto?, en cuarentena a partir de mañana. Y Lonquimay tiene a hoy día 45 personas infectadas. Sí. Y yo creo que no pasa más de 8.000 habitantes. ¿Es importante la tasa de incidencia? ¿El gobierno considera eso? ¿O es tan importante la tasa de incidencia? ¿El gobierno considerará eso para las cuarentenas? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Ok. Sí, mira, de acuerdo a la información oficial,
uno de los factores es la tasa de incidencia para declarar las cuarentenas. No soy especialista, pero si lo veo desde un punto de vista de interacción, como un modelo matemático, una cuarentena sí ayuda. El problema es lo que generas con eso a nivel social. Entonces ya podemos evidenciar en Santiago, te imponen una cuarentena y la gente que día a día vive de lo que puede conseguir, no tiene cómo comer y te enfrentas a una situación mucho más compleja. Vienen los diputados descaradamente diciendo a esa gente poco más asesina porque sale a la calle. Bueno, ellos no tienen ninguna de esas dificultades, entonces claramente la gente no va a dejar de interactuar, es muy difícil que lo hagamos. Es muy difícil, vemos como cuando se declara la cuarentena en Santiago, un montón de gente sale a la costa, viaja al sur, al norte para evitarse la cuarentena. Entonces, sí debieran ser efectivas las cuarentenas, creo yo, pero es una medida bastante difícil de poder implementar si es que tú como Estado no garantizas condiciones básicas necesarias. Y ese es el problema que este gobierno, en realidad, creo yo, no le interesa resolver. Gracias, Ramiro. Hola. Hola. ¿Me bien? Sí, escucho. Ya, mira, mi nombre es Catherine Jara. Soy profesora, pero me gusta leer mucho. Y iba a comentar lo que tú acabas de decir justamente. Con todo lo que tú nos explicaste, considerando los aspectos socioeconómicos que tenemos en nuestro país, nos comparabas con Holanda, pero Holanda es un país en desarrollo socioeconómico y cultural a lo mejor mucho más avanzado que el nuestro. Sí, ¿ya? comparto. Entonces, estamos viendo ya desde ayer, antes de ayer, no recuerdo qué día específicamente, que la gente de verdad está saliendo a las calles porque no aguanta el hambre, no tienen dinero, Claro. no tienen trabajo, se viene el invierno, va a ser mucho peor, esto va a aumentar mucho más, la gente se va a resfriar mucho más, no van a tener trabajo. Mira, sinceramente, mi pregunta va, sin que tú nos compares con Holanda, viendo que nuestras condiciones como sociedad son mucho más decadentes en torno a justicia social, ya que económica, que incide mucho, ¿cierto?, en la mortalidad hoy en día que estamos teniendo. ¿Crees tú que vamos a superar a Holanda? ¿En qué más o menos proporción te imaginas tú? Porque yo creo que esto va a elevar mucho más. Yo te debería aquí comentar 240 y algo muertes, que era como un al día, máximo. como máximo. Al día, ¿sí? ¿Qué pasaría, no sé, pues si fueran más? Porque nos queda un invierno súper largo. En Chile queda un invierno súper largo. O sea, la gente ya está saliendo, o sea, yo creo que van a seguir saliendo. Se van a seguir contagiando, a lo mejor va a haber otra alza que no tiene que ver justamente con el contacto social, tiene que ver con algo económico, social, ¿cachai? Que se va a dar. Entonces, mi opinión es que esto, la verdad, podría tener aún una alza mayor a la que un escenario peor. Sí, comparto. O sea, yo cuando comencé hablando de proyecciones dije que la principal complejidad de esto, en específico para el virus, es que necesitamos tener la visión de muchos expertos. Yo hice una comparación con Holanda porque simplemente en términos matemáticos su población en número se asemeja, pero hay muchos otros factores. Por eso es importante que si queremos hacer una mejor predicción, debemos considerar la situación de otros países también y de diversos otros países, no solo europeos. Los latinoamericanos obviamente son una comparación, pero ellos están en la misma situación que nosotros. No conocemos su histórico de evolución para poder hacer una reflexión en cómo fue el desarrollo. Pero sí comparto contigo, es posible, dado que Holanda, entiendo yo, no he estado nunca allá, puede tener un mejor sistema de salud que nosotros, puede que la gente no tenga las necesidades que la tiene la sociedad chilena. Nuestro escenario puede ser peor al que yo comparé con Holanda. Gracias. Manuel, mira, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live de la Facultad de Ciencias y tenemos aquí varias preguntas y nos dice acá Jonathan Torres Alegría. Él saluda y pregunta lo siguiente, dice,
Si el pic se espera para la segunda semana de julio, Sí. ¿cuánto podría durar ese pic? ¿Cuánto podría durar? Así es. Es que no es que cuánto pueda durar, sino que finalmente tú lo que ves en las curvas es que pueden ser a lo más 5 días que se asemejan, pero siempre vas a tener un día más alto que otro. Entonces, quizás su pregunta tiene relación con que lo que uno podría hacer es limitar una cantidad y decir, por ejemplo, ¿cuántos días tendríamos por sobre 200 muertes? Esa pregunta sí tendría un poco más de sentido. Pero el pic en sí yo lo podría reflejar como siendo un periodo de 2 o 3 días, porque ya evidencio antes de eso eran menos y después de eso también son menos casos. Pero insisto, tal vez lo que puede ser interesante y que uno podría hacer, si yo tomo una curva acá de las proyecciones y coloco una cota, digamos, o sea, coloco por ejemplo el valor 150 aquí como un umbral, lo que uno sí podría decir es cuántos días voy a estar con muertes que superen los 150 casos. Eso sí tendría sentido, pero el pic en sí no es que tenga un periodo de duración, sino que la curva alcanza un máximo que es un entorno de 1, 2, 3 días similares, pero no es más que eso. Hola, buenas noches, Hola. doctor Manuel. Quería hacerle una consulta. ¿Qué tan falible es la idea de que uno se recupera a los 14 días? Hola, sí, es buena pregunta. Yo no tengo la información, obviamente no soy experto en temas de salud, pero yo he escuchado por ahí que, por ejemplo, si tú llegas a necesitar ventilación mecánica, en promedio tú lo vas a necesitar por 2 semanas. Esos 14 días, de acuerdo a la información del ministerio, tiene que ver con que, según ellos, la incubación del virus no dura más de 14 semanas y supuestamente después de eso tú ya no puedes transmitir la enfermedad. Pero creo yo que si hacemos los análisis, no existe la información actual, pero si hacemos los análisis, cuánto demora la gente en recuperarse, probablemente puede ser más que 14 días. Y eso también lo torna más complejo. Si yo hago la comparación con la influenza, a mí me explicaban que una crisis de influenza que tú necesites respirador o ventilador mecánico probablemente sean 3 o 4 días. Pero en cambio en el coronavirus son 2 semanas y eso va a hacer que el colapso de los hospitales sea mayor aún. O sea, probablemente lleguemos a un punto en que va a tener que haber un protocolo que va a decir qué personas se van a priorizar para conectar a ventiladores mecánicos. Y resumiendo, creo que 14 días no es una buena medida. O sea, no es una buena cantidad de tiempo con una referencia sólida, digamos. Es una estimación básica nada más. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. ¿Se escucha? ¿Benjamín? Sí. Sí. Hola, Benjamín. Hola, buenas tardes, noches, no sé qué será. Buenas noches. Quisiera comenzar con un par de aclaraciones. Sí. Son 14 días porque la etiología respectiva a COVID-19 lo relata. Hasta el momento es la poca información que se tiene, quiere decir, 14 días es el periodo de infecciosidad junto con el periodo en el cual la persona está en periodo Heiling, que en inglés lo traducimos como enfermo o padeciente. ¿Ya? Ok, sí. Esos son los 14 días. Pero la etiología no es una ciencia exacta, así que eso varía. ¿Ya? Claro. De hecho, se ha demostrado que 17 días, incluso 20 días, la persona vuelve a ser infecciosa. Incluso padecer de nuevo los síntomas. ¿Ya? Súper, muy Esos buena la son los información 14. Que entregas. Sí, por eso es que el gobierno toma esa información bruta y claro. decía ya 14 días, entonces se recupera. ¿Ya? Sí. Es por eso. ¿Ya? Porque de hecho es una enfermedad todavía nueva, todavía no se conoce, filogenéticamente todavía no está. Exactamente. De hecho, los proyectos ANIL que nacen ahora se interesan mucho en la parte bioquímica, que son algunos colegas que están trabajando en ello, en estimaciones filogenéticas de dónde está COVID. Por otro lado, el efecto de la cuarentena es sumamente importante, es cómo se define la
lo que habían preguntado también anteriormente, la incidencia, que es la base por la cual se contamina, se infecta a una persona. En este caso, la infecciosidad, como se le relata en epidemiología, porque es una palabra que no existe todavía en la RAE, que la RAE está bastante décadas atrasada en lo que nosotros conocemos como ciencia. Entonces, la incidencia es tan fundamental que parte por el estudio de McKendrick, ¿ya? Eso ya en 1927 con el estudio del modelo CIR, cuando se plantea que nuestra base. El modelo CIR es un modelo póstumo, ¿ya? Quiere decir que se toma una vez que los datos ya se relataron. ¿Me explico? Sí, pero para ciertas enfermedades puede funcionar bien, pero para esta, creo yo, es bastante cuestionable. No, es un modelo póstumo, quiere decir, se aplica cuando la infección ya pasó. Claro. Porque se ajusta. Son prácticamente dos parámetros, que es una tasa de infecciosidad y la tasa de recuperación. En base a ello se tiene el número reproductivo básico. Claro. ¿Ya? Y con ello se obtiene el PIC. El PIC es una consecuencia de los coeficientes anteriores. No es que se determine el PIC, sino que es una consecuencia del modelo. Sí. En ningún momento es simétrico. Eso depende de cómo sea R0. Si R0 es mayor que 1, el periodo de, como dijera, el punto crítico nace después de, como dijera, la población máxima. Quiere decir que comienzan a morir más personas de las que la población pretende con una tasa de infecciosidad constante. ¿Ya? Quiere decir que en algún momento todos vamos a enfermarnos, porque una persona es capaz de enfermar a más de otra persona más. Si una persona es capaz de infectar a 0.8 personas, en algún momento la enfermedad se va a estancar y va a morir. Pero si una persona es capaz de contaminar a otra persona, quiere decir que en algún momento todos se van a contagiar. ¿Ya? Teóricamente. Claro. Por eso es que es un modelo póstumo. ¿Ya? Se ha utilizado, se ha planteado para todas las enfermedades que hemos tenido y hemos tenido larga data. ¿Ya? Hasta el momento, la gran pandemia en la cual se utilizó el modelo CIR en un sistema muy modificado, que tiene, no son 3 clases, sino que son como 12. Fue la que publicó Chowell con Brauer y Carlos Castillo. En ella se aplica con una generalización del modelo CIR, pero con datos sumamente censurados. ¿Ya? Es decir, que no se tiene solamente recuperados y muertos, o infectados y muertos, sino que se tiene una serie de acontecimientos que aquí actualmente el modelo CIR no presenta, que es, por ejemplo, el periodo de latencia. Una persona que es declarada con COVID quiere decir que pasó 2 semanas en la cual el virus fue incubando dentro de ella, más el periodo del examen. En el examen, en el sistema público, comenzó teniendo un desfase de 3 a 5 días. En el sector privado era de 20 a 24 horas. Ya, lo sé porque también tengo mi equipo, también hay quienes trabajan ahí. Ok. ¿Ya? Disculpa, ¿tu especialidad es? Estadístico, matemático, biólogo y contaminación cruzada. Bueno, mi tesis doctoral es en contaminación cruzada, de la línea de epidemiología. Ya, súper. Entonces, bueno, de hecho, mi trabajo ahora que estamos presentando en ANID tiene que ver un modelo, una extensión del modelo de Gorutiaga, creo que se llama. Un caballero que... Benjamín, y te pregunto, ¿tú tienes con ese modelo alguna estimación? ¿Mis estimaciones son muy malas o concuerdas con las estimaciones? No, mi póstumo es una publicación que se hizo en la revista Science hace como 20 días. ¿Ya? Dice que una enfermedad no se modela a través de un sistema que sea estable en sus parámetros. Vale decir, el modelo CIR tiene constantes, la tasa de infecciosidad y la tasa de muertes, que es lo que se trabaja a nivel gubernamental en general. ¿Qué es lo que viene ahora? Que estamos trabajando parámetros latentes. ¿Cómo se define? Igual se hace eso. Sí. En la forma estadística, de hecho, en mi equipo está Boris Lucero, que él es doctor en neurociencias. Hay personas que son del área. ¿Pero hay alguna estimación? Si yo te pregunto en específico eso.
Para el caso de No, Chile. todavía no partimos. Ah, perfecto. Ya. Tengo el modelo, por así llamarlo, estocástico, determinístico, claro. Estocástico. Me falta la parte de validación estadística. Y luego de eso, tenemos que presentar ya algunos resultados. Ya, pero eso, bueno, estamos recién partiendo con el programa en Andy. Súper. Entonces, infinitas. ¿ya? De hecho, hay una publicación bastante nueva en la revista Nature que es muy interesante en ese aspecto. Lo busco, de hecho lo tengo abierto porque lo estoy citando. Es de, bueno, hay modelo de inteligencia artificial. Se me cayó, ¿dónde estaba? Aquí está. El artículo es de Julia Giordano. ¿ya? Está en Letters de Nature Medicine. Y se publicó... ¿Qué hace, perdón? Me perdí. ¿Qué hace ese artículo, en resumen? Es un modelo epidémico de COVID, pero ¿ya? Considerando la intervención y la aceptación humana de la población. Okay. ¿ya? Ahí está el factor latente de por medio. ¿Y hay estimaciones en ese paper? De hecho, hay un ajuste bastante bueno de todo lo que ocurrió en Italia. Ya. ¿ya? Se fue considerando cómo las personas fueron tomando en serio la pandemia. De hecho, cuando comienza este artículo todavía ni siquiera era pandemia, era solamente una endemia que comenzaba en China. ¿ya? Okay. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿qué es para ti, en términos de metodología, una predicción? En términos de metodología. O sea, para mí la predicción es hacer, en este caso, si tengo una evolución, una proyección al futuro. Eso para mí es. Obviamente que si tú consideras un modelo, hay parámetros en cuestión, necesitas hacer una predicción para tus parámetros, estimar dichos parámetros, cómo esos parámetros cambiarían a través del tiempo, o si los vas a considerar fijos a través del tiempo. Pero eso, o sea, que se entienda, la proyección que yo hice acá no es una proyección con una base rigurosa, no pretende ser un artículo como los que tú mencionas, no me interesa, digamos, ese nivel de impacto. Simplemente lo que estoy haciendo es, bueno, juguemos a considerar variables que pueden influenciar y en base a la información que disponemos, ver cuáles son los posibles escenarios a los que nos enfrentaríamos. Y para mí en este caso la proyección lo resumo en eso, en poder hacer una estimación en el tiempo con los datos actuales que tienes. Por eso yo dije, pensemos en que la población en términos estadísticos es la evolución total y tu muestra es la evolución parcial. A eso me refería con proyección. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿sabe qué? Viendo su exposición me surgieron dos preguntas importantes. Que, primera, según los datos proyectados por el gobierno sobre el PIC, ¿qué tan cierto sería esto? Porque igual yo investigué un poco y sé que llevamos 53.617 contagiados y 544 muertos. Pero como todos sabemos y se ha notado, efectivamente hay una manipulación de los datos en los cuales las muertes son muy bajas. Yo que vivo en Santiago claramente puedo verlas porque estando en una cuarentena total, sigue la gente reuniéndose sin mascarilla, sin alcohol gel y un sinfín de protecciones que no se están utilizando. Entonces, claramente hay manipulación de los datos. Y quiero saber exactamente si es que usted como que puedo proyectar o puede saber el margen de error según los datos del gobierno versus la realidad. No sé si me doy a explicar o me entiendo. Sí, lo entiendo. Claro, se podría hacer, como comentaba anteriormente uno de los participantes, hay una estimación
Héctor Pastén con otro matemático, y eso se puede hacer una estimación en varios países, se ha hecho, de los datos reales con los datos que debieran ser, o sea, digamos, los datos que nos entregan con los datos que debieran ser en la realidad, en todas las variables, contagios, fallecidos, recuperados, etc. Se podría hacer, hay metodologías para eso. De hecho, hay estudios publicados que lo hicieron con la H1N1 en el momento en que fue pandemia. Y eso, o sea, creo que es apresurado decir que nos están mintiendo, pero por lo menos sí se están cometiendo errores a la hora de entregarnos los datos. Insisto en el tema de que no nos pueden decir que una persona se recupera simplemente porque pasó 14 días. ¿Aló? ¿Escucho a alguien? ¿Pablo? Sí. Hola, Manuel, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Oye, súper de acuerdo en todo lo que tú decías, sobre todo desde el inicio y bueno, al final con el tema de este modelo, ¿no es cierto? Que en el fondo el modelo, más que liberal, yo le llamo, acá en Chile es como ultraliberal, le llamaría yo, neo-ultraliberal, donde tenemos una clase media que va a pasar a ser muchos de ellos pobres, que finalmente son lo que mata a la gente, aparte de, por ejemplo, tanto la puede matar el coronavirus, ¿no es cierto? Sí. Lo otro que, bueno, voy directo al punto porque sé que hay más personas que quizás quieren hacerte la consulta. Los modelos que tú mostrabas que en instituciones de otros países u otros lugares acá en Chile, distintos obviamente de los del gobierno, sí. Presentan algunas proyecciones que tú nos comentabas, y mi duda es la siguiente. ¿Qué tanto se ajustarán a la realidad cuando son evaluados post, en este caso, pandemia? Estos proyecciones de los diversos modelos, ¿no es cierto?, con ciertos estándares de parámetros que tú mencionabas en relación a los picos de fallecidos, o por ejemplo al tema del aplanamiento de la curva. ¿Qué tanto ajuste, qué tanto tan calibrados podrían estar estos modelos una vez que efectivamente se analizan después? No sé si me expresé bien. Sí, lo entiendo. De todos modos, poder ahora decir qué tan buenos son los modelos, creo que todos ellos se basan en los resultados finales. O sea, yo podría comparar un modelo como lo que planteaba Benjamín, que el modelo SIR se valida porque ha sido utilizado en otros casos. Entonces, esa es la única forma de validarlo finalmente. O sea, si funcionó para ciertos casos, se va validando por sí mismo y después sería importante poder testearlo, si es que ese modelo va a ser bueno o no. Pero a esta altura las proyecciones que hay no se podrían comparar ahora, van a tener que ser resueltas al final de todo esto y ahí decir, bueno, tu modelo necesita ajustes, tu modelo fue muy bueno, etc. Pero creo yo que lo importante a la hora de hacer modelos es entregar estimaciones que, insisto, consideran los diversos factores y eso los torna cada vez más complejos. Lo que nos planteaba también desde el punto de vista matemático, Benjamín, si tú tienes que, tu modelo se vuelve más complejo, lo que hace es que necesita más parámetros, más variables, y eso en términos matemáticos lo vuelve a veces poco tratable, entonces tienes que enfrentarte a aproximaciones numéricas o a procesos computacionales complejos, etc. Pero en este momento es difícil ver qué modelo es mejor en las predicciones que haga, a menos que tú lo compares con otros estudios previos que se hayan hecho en los que ellos hayan sido realmente efectivos o no. Esa es la forma de compararlo, o sea, mirando en el histórico lo ajustados o no que han sido en las proyecciones que se realizaron con esos modelos. Buenas noches, profesor. Buenas, Susana. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, cuéntame. Profesor, primero felicitarle por su presentación de excelencia y segundo consultarle. Tomando el desempleo como el efecto a la causa de la crisis sanitaria, por así decirlo, ¿se ha planteado usted hacer proyecciones respecto a ello o está trabajando en proyecciones respecto a qué va a suceder con el tema desempleo? Sí, no he trabajado en hacer proyecciones, pero me sorprende que ese tema no se hable y no se enfrente en realidad, porque, a ver, el gobierno se basa en una estadística que nos entrega el INE, que es
el índice trimestral que recién nos entrega la tasa de desempleo de enero, febrero y marzo. No tenemos la medición del tamaño de la catástrofe en ese sentido. Se habla, por ejemplo, el otro día la ministra del Trabajo dijo, sí, claramente estamos sobre el 8% de desempleo. Yo creo que fácilmente, tomando unos datos que estaban por ahí en algunas notas de prensa, el desempleo en este momento en Chile puede estar cercano al 15% y puede seguir aumentando. Se estima, en algún momento leí, que en Sudamérica el 20% de la población se va a tornar de extrema pobreza. Entonces es un tema complicado, no he revisado datos a cabalidad, pero obviamente sería interesante poder hacer proyecciones también en ese aspecto, en el tema del desempleo y de la pobreza en los diversos sentidos en que esta puede ser definida también. ¿Alguien más? Sí, Manuel, mira, acá tenemos otra pregunta que le han hecho por Facebook Live, estamos en vivo. Y Jessica Ibarra dice lo siguiente: ¿has podido cruzar datos de los diagnósticos COVID con patologías previas? ¿Qué incidencia tiene en la población sana? Gracias. Sí, no he podido cruzar. En realidad, el único análisis que he hecho, porque obviamente uno está haciendo clases y otras cosas, es lo que mostré aquí para la presentación. Sería muy interesante poder hacer ese cruce de variables y verificar cosas, pero no tendría información al respecto, ni tampoco he leído sobre eso. Es claro, sí, que las enfermedades previas entregan una condición de desmedro en comparación a quien no las tenga a la hora, cierto, de verse contagiado con el virus. ¿Qué más? Luis Firingüetti. Sí, hola Manuel. Hola Luis. Primero que nada, felicitarte por Gracias. Por el trabajo que has realizado. Me parece que es importante. Y ojalá que sigas trabajando en esto, porque es un tema que vale la pena. Oye, una cosa que siempre me ha dado vuelta, digamos, desde que he escuchado, ¿no es cierto?, las noticias que nos entregan el gobierno. No quiero en este sentido ponerlo en términos políticos, solamente ponerlo en términos de a lo que sería a mi juicio de ignorancia técnica. El tema de los contagios, por ejemplo. De repente, ¿no es cierto?, hacen una cantidad de test y dicen aumentaron los contagios. El problema es realmente cómo tú puedes asegurar o determinar en la población, estamos hablando de los 17 millones de chilenos, 18 millones de chilenos, ¿cuántos hay en un momento dado que están contagiados realmente? Entonces, ahí claramente la única forma que esto se puede hacer de manera científica, a mi juicio, es a través de metodologías de muestreo estadístico. Claro. Y lo que sucede, entiendo yo, es que el gobierno ya le dice, no sé, bueno, vamos a tomar 2.000 test más, pero ¿dónde los toma? Seguramente los toma en algunos centros donde supone que puede haber una mayor cantidad de contagio, que puede ser en algunos hospitales, en fin, y en algunos lugares específicos, pero no hay, a mi parecer, no hay una estrategia estadística de dónde esto debe tomarse. Porque si no, nunca vamos a saber en realidad cuánto, o tener una estimación de cuántas son las personas que están realmente contagiadas. Por eso que en algún momento determinado, claro, si tú empiezas a tomar test, vas a detectar gente. Pero, insisto, digamos, tiene que haber una estrategia apropiada para poder saber realmente cuántas son las personas que están contagiadas a nivel de la población. Y eso significa hacer test a nivel nacional y hacerlo no solamente en los consultorios, digamos, tiene que llegar incluso a las casas de las personas, digamos, donde
por métodos de selección de muestreo, digamos, fueron seleccionadas para hacerse el test. Y eso nos podría dar una dimensión mucho más realista, más cercana, sí. Claro, de cuántos son los contagiados. Y también hay que reconocer que al día siguiente ese número ya cambió. Claro. Porque es obvio, porque hay un periodo de incubación, en fin, hay una serie de factores. Entonces, esto además es dinámico. Entonces, hay un tema real de que la información de que disponemos no es de la calidad que debiera tener. Y en esto yo siento que, más allá de si el gobierno quiera o no darnos las cifras reales, yo creo que simplemente hay incompetencia en esto, no hay un conocimiento real de cómo hacer estas cosas, se está improvisando mucho. Claro. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, la comparto plenamente. O sea, yo creo que cuando yo explico las etapas del análisis estadístico y hablamos de recolección de datos, sabemos que existen distintas técnicas de recolección. Y en ese sentido, la que se está utilizando no tiene por qué ser la mejor. Entonces, se pueden perfeccionar esas técnicas de recolección. ¿A qué nos referimos con eso? A los test. La forma en que se está testeando, si se va perfeccionando, obviamente vamos a tener una visión más realista de la situación. Entonces, es crucial e importante. Siempre se va a tener que considerar el factor, digamos, cuánto nos cuesta eso, en esfuerzo, en dinero, etcétera. Probablemente no tenemos las capacidades de testeo. Ocurre con otros países que quisieran tener mucho más exámenes, pero no los tienen porque no cuentan con los laboratorios. Entonces sí, comparto contigo, lamentablemente, bueno, tal vez es la realidad que nos toca, nos limita a eso. Me imagino, ojalá sea así, que se están haciendo los mayores esfuerzos para testear lo máximo posible, pero aún así puede ser insuficiente o se podrían mejorar las técnicas de testeo que se están utilizando. Sí, una última pregunta, no sé si había alguien más como no levantaba. No, Manuel, ya. No tenemos más preguntas. Okay. En realidad, darte a ti el pase si tú quieres decir algo antes de terminar, para yo poder hacer el cierre de la actividad. Ya, sí, más que nada agradecer la presencia. Veo que se quedaron 79 personas aquí en la videollamada, a la gente que está en Facebook también. Agradecer a los estudiantes de la universidad, funcionarios académicos, a los exalumnos también, que veo ahí algunos conectados, exalumnos de la carrera de Ingeniería Estadística. La presentación va a quedar disponible. Yo voy a crear el link en la página, recuerde, estadística.ubiobio.cl, para que pueda introducir todo lo que vimos. Y eso, agradecer la oportunidad a ustedes, al equipo de comunicaciones, y me gustaría, si es posible, y ustedes lo coordinan, al final de todo este ciclo de charlas, como les dije, quisiéramos algo así como un debate. Entonces, sí, para poder tener diversos expertos y en base a eso poder sacar conclusiones con más información y más detalle. Fue interesante porque aquí en el grupo hay gente especialista en otras áreas que también, digamos, se entiende, quieren poder decir en qué uno se equivoca, y siempre es importante cuando trabajamos, ¿cierto?, en el trabajo multidisciplinario, asumir que desconocemos ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ha sido una grata experiencia y gracias a todos. Me despido y contento de esta Qué charla. bueno, Manuel.